el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica. La disociación estructural y el espectro de trastornos 6 relacionados con la traumatización. La explicación del papel que desempeña la disociación estructural de la personalidad en los trastornos de origen traumático puede ayudar a los clínicos e investigadores a encontrarle un sentido a los posibles vínculos entre la amplia variedad de síntomas y de trastornos llamados comórbidos que presentan muchas de las víctimas traumatizadas. Las personas traumatizadas presentan habitualmente una comorbilidad grave y compleja. Es dudoso que tantos síntomas y trastornos comórbidos no formen parte integrante de un único síndrome postraumático, dado que no existían antes de la traumatización. Proponemos que un factor común de primer orden sería la disociación estructural. Algunos expertos en el ámbito del trauma son más de la opinión de que las clasificaciones que aparecen en el DSM-4 y la CIE-10 de los trastornos de origen traumático son defectuosas. Por consiguiente, se ha propuesto una nueva categoría diagnóstica, además de todo un espectro de síntomas traumáticos y de trastornos de origen traumático. La complejidad de la disociación estructural podría ser un importante principio organizador dentro de un posible espectro de trastornos relacionados con experiencias traumáticas. Trastornos relacionados con la traumatización. Existe una variedad de trastornos mentales de origen traumático. Aunque en el DSM-4 son pocos los trastornos mentales manifiestamente vinculados a la traumatización, los datos empíricos indican que en los pacientes con una amplia gama de trastornos mentales, muchos de ellos, y en algunos casos prácticamente todos, refieren una traumatización. Muchos de estos trastornos incluyen una comorbilidad prominente, que el DSM-4 describe bajo el epígrafe de rasgos descriptivos y trastornos adicionales. Las características y atributos comunes de los trastornos de origen traumático se pueden entender indistintamente en términos de comorbilidad y de disociación estructural. Trastorno por estrés agudo. Existen solo 2 trastornos en el DSM-4 que incluyen el criterio de que la persona en cuestión haya vivido o presenciado un acontecimiento traumático. Estos trastornos son el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. Al igual que el TEPT, el TEA figura dentro de los trastornos de ansiedad. El TEA se prolonga de 2 días a 4 semanas y se inicia dentro del plazo de 4 semanas después del suceso traumático. Cuando los síntomas se prolongan más allá de estos límites temporales, el diagnóstico se transforma en un TEPT. Algunos autores alegan, por consiguiente, que el TEA debería considerarse como un TEPT, independientemente de si en última instancia el TEA es un diagnóstico por derecho propio. Lo cierto es que constituye un firme predictor del ulterior TEPT. Aunque el TEA se clasifique como un trastorno de ansiedad, su diagnóstico se realiza en parte sobre la base de la presencia de 3 o más de los llamados síntomas disociativos, entumecimiento, reducción de la conciencia del entorno, desrealización, despersonalización y amnesia disociativa. Pero, como señalamos en el capítulo 5, la reducción de la conciencia respecto del entorno estaría esencialmente relacionada con alteraciones en el nivel y el ámbito de la conciencia, y en razón de ello puede no ser necesariamente de naturaleza disociativa. Lo mismo se puede decir de una serie de síntomas que se suelen calificar habitualmente de despersonalización y desrealización. Así, aunque el diagnóstico de TEA se hace sobre la base de unos supuestos síntomas disociativos negativos, algunos de estos síntomas pueden no ser disociativos. De hecho, el diagnóstico de TEA ha abierto el debate en el ámbito del estudio del trauma sobre la confusión en relación con las distintas definiciones de disociación. No obstante, el DSM-4 indica que la presencia de síntomas disociativos es esencial para el diagnóstico, razón por la cual parece razonable considerar la disociación como un mecanismo subyacente del trastorno. Para el diagnóstico de TEA también deben satisfacerse otros criterios: reviviscencias persistentes, marcada evitación de estímulos relacionados con el trauma y marcada hiperactivación fisiológica o ansiedad. Ya expusimos las razones por las cuales consideramos las intrusiones como síntomas disociativos positivos, y la posibilidad de que la hiperactivación fisiológica pueda tener su origen en la presencia de distintas partes disociativas de la personalidad. El diagnóstico de TEA requiere, pues, la presencia de síntomas disociativos tanto negativos como positivos. Los casos más simples de TEA probablemente incluyen una P muy rudimentaria junto con una PAN que engloba la personalidad del individuo antes del trauma. A lo largo del transcurso de unas pocas semanas,
Algunos sujetos traumatizados proceden a integrar estas dos partes de su personalidad y el TEA se resuelve, pero un número significativo no sigue esta evolución y consiguientemente desarrollan un TEP. La inconsciencia respecto de la experiencia traumática también puede estar a la base de varias de las características asociadas del TEA, incluidos los sentimientos de desesperación, culpa e inutilidad, y conductas impulsivas y arriesgadas. Los casos más complejos de TEA probablemente implican más de una P rudimentaria. En otras palabras, los casos más simples estarían asociados a la disociación estructural primaria y los casos más complicados a la disociación estructural secundaria. Por ejemplo, en el TEA complejo, el sujeto puede haber desarrollado dos P's que se desenvuelven paralelamente, o bien dos o más P's secuenciales, cada una de ellas con sus propias características. En algunos casos, una persona puede manifestar los síntomas de un TEA en respuesta a un suceso potencialmente traumático, en el que la reactivación de recuerdos traumáticos ya existentes desempeña un papel preponderante pero con frecuencia no reconocido. En ese caso, el trastorno asociado al trauma sería en realidad más complejo que el TEA. Trastorno por estrés postraumático. El TEP es agudo cuando la duración de los síntomas es inferior a 3 meses, y es crónico cuando los síntomas se prolongan durante 3 meses o más, y es de comienzo demorado si han transcurrido como mínimo 6 meses entre el suceso traumático y el inicio de los síntomas. Además de la exposición a un suceso potencialmente traumático, el TEP requiere la presencia de reviviscencias persistentes, evitación persistente, hiperactivación fisiológica persistente y duración de los síntomas superior a un mes. Consideramos que las reviviscencias, parte de la evitación y la hiperactivación fisiológica serían de naturaleza disociativa, razón por la cual el TEP se puede considerar, pues, como un trastorno disociativo, tal y como se ha venido proponiendo. Según la teoría de la disociación estructural de la personalidad, la gravedad y el alcance de los síntomas disociativos del TEP debe ser menor que en el TEP complejo y el TDI. Las puntuaciones en disociación de los pacientes con un TEP son de hecho menores que las de los sujetos con trastornos disociativos del DSM-4, pero significativamente mayores que en el caso de los sujetos sin un TEP. La mayoría de los pacientes con un TEP presentan otros síntomas comórbidos además de las reviviscencias, la evitación y la hiperactivación fisiológica, o bien cumplen los criterios para el diagnóstico de otros trastornos mentales adicionales. Ello incluye otros trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y trastornos por abuso de sustancias, trastornos disociativos, quejas somáticas, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, además de cambios de personalidad y trastornos de personalidad. Estos síntomas y trastornos asociados pueden ser tan prominentes que lleguen a desviar la atención del clínico y del investigador respecto de la traumatización coexistente en el paciente. TEP complejo. Muchos de los rasgos descriptivos asociados que menciona el DSM-4 a propósito del TEP simple incluyen grupos de síntomas del TEP de tipo complejo. El TEP complejo, también conocido como trastorno por estrés extremo no especificado, se formuló originalmente como un trastorno por estrés prolongado y extremo, sobre todo los abusos infantiles. Algunos autores utilizan el término TEP crónico en casos en los que podría ser más apropiado el de TEP complejo. La mayoría de los sujetos con un TEP complejo han padecido una traumatización crónica de niños por parte de otra u otras personas. En consonancia con la teoría de la disociación estructural, estos sujetos presentan síntomas disociativos graves, pero todavía falta una evaluación de la disociación somatomorfa y una evaluación más precisa de los síntomas disociativos psicomorfos del TEP complejo. Además de los síntomas del TEP, los pacientes con un TEP complejo presentan alteraciones del carácter y un elevado riesgo de revictimización. Los criterios propuestos para el diagnóstico de TEP complejo incluyen los siguientes grupos de síntomas: alteraciones en la regulación de los afectos y los impulsos, alteraciones de la atención o de la conciencia, alteraciones en la percepción de sí mismo, alteraciones en las relaciones con los demás, somatizaciones y alteraciones en los sistemas responsables de la adscripción de sentido. Existe una fuerte posibilidad de que estas agrupaciones de síntomas sean disociativas. Trastorno límite de la personalidad. En la mayoría de los casos, el trastorno límite de la personalidad aparece asociado a experiencias traumáticas, síntomas disociativos y otros trastornos relacionados con la traumatización. En un estudio longitudinal de sujetos que presentaban diversos trastornos de personalidad,
Los pacientes con TLP refieren la tasa más elevada de exposición a experiencias traumáticas, la tasa más elevada de TEPT y las edades más tempranas en el momento de la primera experiencia traumática. Muchos de los estudios sugieren la presencia de una relación específica entre el TLP y los abusos sexuales. Otros estudios también refieren tasas muy elevadas de abandono emocional durante la niñez, y las formas más graves de TLP estarían asociadas a las traumatizaciones más graves. Muchos de los pacientes con un TLP le temen al abandono y a la intimidad. El miedo al abandono y la agresividad intensa podrían estar relacionados con el abandono, los malos tratos y las privaciones reales. La constante expectativa de que van a ser castigados o represaliados y la reiteración de las relaciones abusivas y fallidas conducen al creciente fondo de amarga decepción, frustración, autodesprecio y rabia. Estas intensas emociones dominan las relaciones personales y la relación terapéutica del paciente. Las mismas estarían asociadas al apego no resuelto, preocupado o desorganizado / desorientado relacionado con experiencias traumáticas. El apego desorganizado es un firme factor de vulnerabilidad y un importante predictor de la disociación, y sus síntomas son de hecho los de la disociación. El apego desorganizado y otras formas de apego inseguro son predominantes en las víctimas de malos tratos, y la teoría del apego ha contribuido notablemente a explicar y describir las dificultades caracterológicas duraderas de las personas traumatizadas. Si bien el apego desorganizado suele asociarse habitualmente, pero no en todos los casos, a los malos tratos, siempre está asociado a una actitud por parte del cuidador que va más allá de la desatención o la disarmonía normales, y ello podría explicar por qué algunos pacientes con TLP no refieren una traumatización per se. Dado que el TLP se asocia a la traumatización grave y temprana y al apego desorganizado, cabría esperar que los pacientes con TLP presentaran numerosos síntomas disociativos psicomorfos y somatomorfos. Esto ha sido confirmado por diversos estudios de investigación. El diagnóstico de TLP se basa en una pauta omnipresente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la imagen de sí mismo y los afectos, junto con una marcada impulsividad, que comienza en la adultez joven. Ha de incluir 5 de los siguientes síntomas: esfuerzos frenéticos por evitar el abandono real o imaginario, una pauta de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizadas por la alternancia entre los extremos de la idealización y la desvalorización, alteraciones de la identidad, un sentido de la identidad o de la propia imagen marcada y persistentemente inestable, impulsividad en un mínimo de 2 áreas potencialmente autodestructivas, conducta suicida reiterada, gestos o amenazas de autolesiones, inestabilidad afectiva debida a una marcada reactividad del estado de ánimo, sensación crónica de vacío, agresividad fuera de lugar e intensa, o dificultad en controlar la agresividad, ideación paranoide o síntomas disociativos graves transitorios y asociados al estrés. Puede ser difícil establecer un diagnóstico diferencial entre el TLP, el TEP complejo y los trastornos disociativos del DSM-4, debido al amplio solapamiento entre los síntomas esenciales y adicionales de dichos trastornos. Existe un notable paralelismo entre los grupos de síntomas del TLP y del TEP complejo. Ambos trastornos incluyen la desregulación afectiva, alteraciones de la identidad, tendencias suicidas, abuso de sustancias, autolesiones y dificultades de relación, y ambos incluyen unos déficits y rasgos psicobiológicos muy similares. La disociación está muy relacionada con las autolesiones, que son muy frecuentes en los pacientes con TLP. Aproximadamente la mitad de los pacientes con un TDI también tienen un TLP, y muchos presentan una combinación de características del trastorno límite con los trastornos por evitación, autodestructivo y pasivo-agresivo de la personalidad. Pero los pacientes con un TLP obtienen puntuaciones más bajas en amnesia disociativa en el cuestionario de disociación que los pacientes con un TDI, y un menor grado de confusión y alteración de la identidad. Estas diferencias distinguen al TLP del TDI. Sobre la base de estos datos, parece probable que la mayoría de los pacientes con el diagnóstico de TLP puedan ser entendidos y tratados como personas traumatizadas que han sido maltratadas y abandonadas emocionalmente a edades tempranas, mientras que un pequeño subgrupo podría presentar otros factores etiológicos asociados a su trastorno de la personalidad. Proponemos que el TLP implica una disociación estructural secundaria. En consonancia con esto,
Golinkina y Rile encontraron que los pacientes con un TLP presentaban una parte disociativa de la personalidad que parece ser una PAN y más de una P. Algunos pacientes con un TLP presentan síntomas disociativos graves y en realidad pueden estar en el límite con un TDNE o un TDI. Nuestras observaciones clínicas sugieren que las partes disociativas de la personalidad en los pacientes con un TLP muestran un menor grado de emancipación y de elaboración, además de un sentido de la identidad menos diferenciado que en el TDNE o el TDI. La alternancia entre las partes disociativas en el caso del TLP suele ser entre una PAN característicamente deprimida y vacía, y unas P's enfurecidas o desbordadas fijadas a un trauma del pasado, lo que podría explicar la inestabilidad y la reactividad afectivas. El apego desorganizado que aparece en la mayoría de los pacientes con un TLP estaría asociado a las oscilaciones disociativas a nivel de relación. Unas partes disociativas de la personalidad buscarán la cercanía e idealizarán a los demás, en tanto que otras partes de la personalidad evitarán y desvalorizarán a las mismas personas, lo que deriva en unas relaciones tan intensas como inestables. Así, diferentes partes disociativas de la personalidad compiten a causa de unas necesidades contradictorias. A unas les mueve la necesidad de vincularse y de mantener el apego a toda costa, en tanto que a otras les mueve la necesidad de evitar el apego. Trastornos disociativos. Los trastornos disociativos del DSM-4 incluyen la amnesia disociativa, la fuga disociativa, el trastorno por despersonalización, el trastorno disociativo no especificado en otros apartados y el trastorno disociativo de la identidad. Estos trastornos, sobre todo el TDI, se ha demostrado desde hace tiempo que están asociados a la traumatización infantil prolongada, grave y temprana. La amplia mayoría de los pacientes con TDI, 85-97%, han sufrido formas graves de maltrato, y una minoría de casos podría relacionarse con el abandono emocional grave en ausencia de abusos sexuales o maltrato físico y unas actitudes sumamente anormales por parte de los padres que inducen un estilo de apego desorganizado en el niño. Son muchos los autores que señalan que el TDI sería la forma más compleja de TEP. En consonancia con ello, los síntomas del TEP son muy frecuentes en los pacientes con trastornos disociativos, y el 60% de los pacientes con un TDNE y el 89% de pacientes con un TDI satisfacen plenamente los criterios del TEP. Amnesia disociativa. El criterio principal del DSM-4 para el diagnóstico de amnesia disociativa es la incapacidad repentina de recordar información personal que es demasiado amplia como para poder atribuirla a los olvidos corrientes. El diagnóstico también requiere que no esté presente ningún otro trastorno disociativo. Los recuerdos que el paciente no puede recuperar suelen ser de naturaleza traumática, pero también pueden tener que ver con conflictos o con otras causas. La amnesia disociativa se ha observado en los traumas de guerra, las traumatizaciones relacionadas con la experiencia del Holocausto, pérdidas traumáticas, robos, torturas y maltrato físico, además de actos suicidas y actos criminales. Los antecedentes de traumas infantiles también guardan una fuerte relación con la amnesia disociativa. El DSM-4 señala que las características adicionales de los pacientes con amnesia disociativa incluyen otros síntomas disociativos psicomorfos tales como la regresión a otras edades y los estados de trance espontáneos, la analgesia, las autolesiones, los impulsos y actos agresivos y suicidas, y el deterioro laboral y en las relaciones personales. Todas estas características pueden implicar una disociación estructural. Puede haber, pues, un trastorno disociativo más complejo más allá de la amnesia disociativa. Los trastornos comórbidos adicionales incluyen el trastorno de conversión, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de personalidad. En nuestra opinión, la amnesia disociativa sugiere el predominio de la PAN, mientras que los síntomas disociativos positivos ocasionales sugieren la irrupción de la P. Fuga disociativa. El criterio principal del DSM-4 para el diagnóstico de fuga disociativa es un viaje repentino e inesperado lejos del hogar o del lugar habitual de trabajo, junto con una incapacidad de recordar el pasado, en ausencia de otro trastorno disociativo. Las características y trastornos asociados incluyen depresión, culpa, impulsos agresivos y suicidas, trastornos del estado de ánimo, TEP y trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Los pacientes que tienen un episodio de fuga disociativa de forma característica presentan antecedentes de maltrato grave durante la niñez,
pero las fugas también pueden estar relacionadas con conflictos intensos u otros tipos de situaciones estresantes tales como una discordia matrimonial, problemas económicos y acontecimientos bélicos. El conocimiento consciente del paciente parece estar dominado en gran medida por una aseveración nuclear patogénica o idea fija, del tipo de «tengo que salir de aquí». Mientras que la amnesia disociativa es un síntoma negativo, la fuga disociativa incluye no solo la amnesia, sino también síntomas disociativos positivos muy complejos a nivel de conducta. En las fugas disociativas, otra parte de la personalidad se hace con el control total de la conducta y la conciencia de la pan habitualmente presente. Viaja a un lugar diferente y a menudo suele realizar conductas que no son características de la persona en cuestión en calidad de pan. Durante la fuga algunos pacientes experimentan una amnesia total respecto de su anterior identidad, lo que indica una fuerte división entre las partes de la personalidad. La mayoría tienen cierta idea de su identidad, pero no pueden recordar aspectos importantes de su vida. Las fugas disociativas pueden indicar una división disociativa transitoria entre distintas partes de la personalidad, pero lo habitual es que sean una manifestación de otra parte de la personalidad que generalmente no suele estar activa dentro del marco de la vida cotidiana, sino que era más bien interna hasta el momento de la fuga. En unos casos, los pacientes con fugas disociativas presentan una pan que continúa desenvolviéndose en la vida cotidiana, aunque pueden desempeñar un trabajo diferente y manifestar un ámbito de conciencia anormalmente restringido. En otros casos, la parte que emprende la fuga se entiende mucho mejor en calidad de P. Por ejemplo, a veces se comportan de una forma infantil o emprenden agresiones o actúan movidos por el miedo o la perplejidad. Con frecuencia, los pacientes diagnosticados inicialmente de fuga disociativa acaban dando indicios de padecer una serie de síntomas disociativos más complejos. Trastorno por despersonalización. Los síntomas de despersonalización son frecuentes en muchos trastornos mentales. Generalmente, estos síntomas son transitorios. Cuando los síntomas son primarios y crónicos, y se manifiestan en ausencia de otros trastornos mentales importantes, cabe hacer el diagnóstico de trastorno por despersonalización. Los criterios incluyen episodios persistentes o recurrentes de sentirse distante respecto de los propios procesos mentales o del propio cuerpo, al tiempo que la prueba de realidad se conserva intacta. Este trastorno presenta una comorbilidad importante con la ansiedad, la depresión y los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Entre los diferentes tipos de traumatización, la despersonalización como trastorno y como grupo de síntomas suelen estar fuertemente asociados al maltrato emocional. Baker y colaboradores encontraron que el comienzo más temprano del trastorno se relacionaba con niveles significativamente superiores de disociación medidos con la DES. En el capítulo 5 analizamos los síntomas específicos de la despersonalización y nos preguntamos si no sería más apropiado considerar algunos de los síntomas de primer orden como alteraciones de la conciencia más que como síntomas disociativos. No obstante, algunos síntomas son claramente disociativos, como las experiencias de estar fuera del cuerpo, que indican que una parte de la personalidad vivencia y otra observa. Otros síntomas de irrealidad pueden tener lugar cuando una parte de la personalidad se adentra intrusivamente en otra, o cuando está a punto de ocurrir un giro repentino entre las partes. En algunos casos, la despersonalización puede ser un síntoma prominente que conduce al diagnóstico de TDI a raíz de una detenida evaluación diagnóstica. Una joven doctorada, Marta, entró en terapia debido a la confusión, las dificultades en terminar su tesis y una sensación persistente de irrealidad a raíz de una inesperada intervención quirúrgica de envergadura. Se descartaron las causas orgánicas. A lo largo de las sesiones se fue haciendo patente que Marta oscilaba rápidamente de una parte de la personalidad a otra, y la despersonalización era secundaria a la rápida alternancia y la confusión de las distintas partes al hacerse con el control ejecutivo. Trastorno disociativo no especificado. El diagnóstico de TDNE en el DSM-4 comprende 6 categorías. Aquí nos centraremos exclusivamente en la primera categoría, a saber, las manifestaciones clínicas similares al TDI que no satisfacen plenamente los criterios para este trastorno. Clínicamente, esta categoría constituye el diagnóstico de elección cuando sujeto tiene síntomas congruentes con el TDI, pero las distintas partes disociativas no dan muestras de una elaboración ni una autonomía extremas y pueden no estar tan activas en la vida cotidiana como algunas partes de la personalidad en los pacientes con un TDI. Los pacientes con un TDNE tienen ciertamente un perfil específico a nivel de disociación que difiere del TDI.
dicho perfil incluye síntomas disociativos un tanto menos graves, predominio de la irrupción de partes que derivan en síntomas disociativos positivos en lugar de partes que se hacen totalmente con el control ejecutivo, y un nivel menos grave de trastornos de la personalidad. Estos hallazgos deberían impulsar la reformulación de los criterios para el TDNE con el fin de mejorar la precisión diagnóstica. En nuestra experiencia clínica, de forma consistente la mayoría de los pacientes con un TDNE presentan una disociación estructural secundaria, trastorno disociativo de la identidad. Los criterios del DSM-4 para el TDI incluyen la presencia de 2 o más identidades o estados de personalidad claramente diferenciados. Cuanto menos 2 de estas identidades o estados de personalidad asumen de forma recurrente el control de la conducta de la persona, y amnesia. Estos criterios plantean serios problemas de diagnóstico. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance de lo que sería propiamente una identidad o un estado de personalidad disociativo? ¿En qué medida debe estar presente la amnesia? ¿Debe una parte hacerse con el control total, o la influencia pasiva basta para satisfacer el criterio de asumir el control? ¿Qué sucede con las identidades disociativas que actúan en el presente, pero no tienen un nombre en particular ni otras características definitorias? Los criterios del DSM-4 para el diagnóstico de TDI son lo suficientemente ambiguos como para plantear serios problemas clínicos a la hora de hacer diagnósticos precisos, particularmente para la mayoría de los pacientes con un TDI en los que no se advierten unas identidades llamativamente diferentes. Los expertos, pues, instan a los clínicos a aplicar instrumentos diagnósticos fiables y válidos tales como la entrevista clínica estructurada para la identificación de los trastornos disociativos del SMIP o el inventario multidimensional de disociación, que sería un instrumento relativamente nuevo. La CID constituye un valioso instrumento diagnóstico, pero se requiere una experiencia clínica y una formación sustanciales para su correcta aplicación y para la interpretación de las respuestas del paciente. La larga lista de características y trastornos adicionales del SMIP que serían comórbidos con el TDI incluye síntomas del TEPT, autolesiones, conductas agresivas, homicidas y suicidas, impulsividad, relaciones repetitivas que incluyen malos tratos y abusos sexuales, síntomas de conversión, así como trastornos del estado de ánimo, trastornos relacionados con el consumo de sustancias, trastornos sexuales y trastornos de la alimentación, además de trastornos de la personalidad. Se advierte una creciente gravedad de los fenómenos disociativos a lo largo del continuum de trastornos asociados a la traumatización, siendo los pacientes con un TDI los que manifiestan los niveles más graves de síntomas disociativos. Por ejemplo, los pacientes con un TDI obtienen las puntuaciones más elevadas de todas las poblaciones en los cuestionarios de disociación sobre la base de la información facilitada por los propios sujetos, incluida la DES, el DISQ, el MID y el SDQ-20. También obtienen las puntuaciones más elevadas en el CID, el MID y la Guía de Entrevista para la Detección de Trastornos Disociativos, Psicosis y Traumatización. Una mayoría sustancial de personas con una enfermedad mental grave, categoría bastante indiferenciada que incluye la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastornos psicóticos no especifica. 2. Refieren haber tenido experiencias traumáticas. Muchos pacientes psicóticos refieren antecedentes de abusos sexuales durante la niñez, y las personas crónicamente traumatizadas pueden ser particularmente vulnerables a la psicosis. Ninguna de las definiciones de los síntomas psicóticos en el SMIP ofrece una demarcación clara entre los síntomas psicóticos, un número considerable de síntomas intrusivos del TEPT y los trastornos disociativos. Esta falta de claridad dificulta el diagnóstico diferencial entre la psicosis, los trastornos disociativos y el TEPT. Según la definición más estricta del DSM-4, los síntomas psicóticos incluyen delirios y alucinaciones prominentes, con alucinaciones que tienen lugar en ausencia de ninguna conciencia respecto de su naturaleza patológica. Una definición menos restrictiva de la psicosis incluye las alucinaciones prominentes que la persona en cuestión reconoce como experiencias alucinatorias. Una definición todavía más amplia incluye síntomas positivos de esquizofrenia tales como el habla desorganizada y las conductas llamativamente disgregadas o catatónicas. Muchos pacientes traumatizados, con trastornos que van del TEPT y el TLP al TDI, presentan síntomas psicóticos según la definición del DSM-4. Un porcentaje de estos pacientes satisfacen los criterios de un trastorno psicótico comórbido del DSM-4. Sin embargo,
la mayoría de los estudios no aclaran si dichos síntomas o trastornos psicóticos tienen una base disociativa o no. Proponemos que en la mayoría de los pacientes traumatizados, estos síntomas son indicativos de una disociación estructural. Síntomas psicóticos y síntomas disociativos. Los pacientes con un TEP crónico y características psicóticas comórbidas presentan síntomas positivos y negativos de psicosis correspondientes a un nivel de gravedad similar al de los pacientes con esquizofrenia. También es posible que los síntomas psicóticos sean pasados por alto en los pacientes traumatizados con un TEP crónico, dado que tales pacientes son reticentes a hablar de estos síntomas y porque puede que no presenten los cambios manifiestos en el afecto ni los delirios extravagantes característicos de otras psicosis como, por ejemplo, la esquizofrenia. Existe un solapamiento fenomenológico entre los síntomas psicóticos y los síntomas disociativos. Por ejemplo, muchos pacientes con trastornos disociativos complejos y muchos pacientes con esquizofrenia oyen voces, y ambos tipos de pacientes pueden presentar alteraciones en la prueba de realidad. Este solapamiento contribuye a la confusión teórica respecto de la naturaleza de los síntomas psicóticos y los síntomas disociativos, y a la falta de precisión en el diagnóstico de los trastornos disociativos y la psicosis. Los pacientes con un TDI o un TDN suelen ser diagnosticados erróneamente como enfermos de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, principalmente porque refieren alucinaciones auditivas y otros síntomas schneiderianos de primer orden. Muchos pacientes psicóticos tienen síntomas disociativos. Por ejemplo, Augen y Castillo encontraron que los pacientes diagnosticados de esquizofrenia paranoide o indiferenciada padecían síntomas como amnesia grave, despersonalización y fragmentación de la identidad sobre la base de las SID-D. Los autores concluyen que un factor subyacente al no reconocimiento de los trastornos disociativos graves en pacientes diagnosticados de trastornos psicóticos probablemente sea el enorme solapamiento de los síntomas schneiderianos de primer orden en ambos tipos de trastornos. El solapamiento fenomenológico también afecta a los síntomas negativos, esto es, los síntomas esquizofrénicos negativos, los síntomas de evitación del TEP y los síntomas de depresión. Sin embargo, Ellason y Ross encontraron que los pacientes con un TDI presentaban más síntomas positivos de esquizofrenia, pero menos síntomas negativos que los pacientes con esquizofrenia. No siempre está clara la diferencia entre los síntomas psicóticos y los síntomas disociativos. Por ejemplo, las partes disociativas de la personalidad pueden no percibir determinadas partes del cuerpo, alucinar un tamaño y unas dimensiones corporales diferentes o creer que son de un sexo diferente del sexo real del paciente, o que ni tan siquiera son humanos. Estas alucinaciones negativas y positivas que son tan comunes en los trastornos disociativos complejos, encajan perfectamente con las definiciones de psicosis mencionadas más arriba. Ahora bien, en los pacientes con trastornos disociativos estos síntomas constituyen manifestaciones de las distintas partes disociativas, y durante el transcurso de la terapia su prueba de realidad suele mejorar significativamente, cuando no completamente. Estos síntomas disociativos también son refractarios a la medicación antipsicótica. No se debe subestimar la presencia de síntomas schneiderianos de primer orden tanto en los pacientes disociativos como en los pacientes psicóticos. El MID discrimina bien entre los pacientes con TDI y los pacientes con esquizofrenia, sobre la base de dichos síntomas. Los ítems indicativos de TDI eran no sentirse unido, no sentirse como un todo íntegro, sentir que hay otra persona dentro de uno mismo que puede salir a la luz y hablar si así lo quiere, y cambiar rápidamente de estado de ánimo sin ninguna razón aparente. Entre el 80 y el 98% de pacientes con un TDI seleccionaron ítems que incluyen voces discutiendo, conversando o haciendo comentarios, sentimientos forzados, impulsos forzados y acciones forzadas, influencias sobre el cuerpo, extracción del pensamiento e inserción del pensamiento. Los ítems seleccionados con más frecuencia por los pacientes con esquizofrenia incluían la impresión de que los propios pensamientos están siendo retransmitidos, de manera que otras personas pueden oírlos, sentir que la propia mente o el propio cuerpo están dominados por una persona famosa, y oír voces procedentes de lugares insólitos y que tratan de decirle a la persona en cuestión lo que tiene que hacer. Los pacientes con un TDI obtienen puntuaciones más elevadas que los pacientes con esquizofrenia en 7 de los 8 síntomas schneiderianos de primer orden. Otros rasgos distintivos del TDI incluyen oír voces de niños y voces más persecutorias que las referidas por los esquizofrénicos.
La abundante presencia de síntomas schneiderianos de primer orden en el TDI sugiere la posibilidad de un trastorno disociativo complejo e indica que no debe hacerse el diagnóstico de esquizofrenia sobre la base de estos síntomas exclusivamente. El solapamiento también sugiere que los hallazgos sobre la prevalencia de la traumatización y la naturaleza de los síntomas en pacientes supuestamente psicóticos debe interpretarse con precaución en el caso de que estos pacientes no hayan sido sistemáticamente entrevistados con la ayuda de instrumentos diagnósticos pensados específicamente para la detección de trastornos disociativos. Psicosis disociativa. Se ha propuesto la categoría diagnóstica de psicosis disociativa para aquellos casos en los que el trastorno psicótico esté relacionado con una experiencia traumática y sea de naturaleza claramente disociativa, fundamentada en la disociación estructural de la personalidad. La psicosis disociativa ha sido documentada en una serie de pacientes traumatizados con diagnósticos que van del TEPT al TDI. El trastorno se denominó originalmente psicosis histérica. Se han sugerido los siguientes criterios para el diagnóstico de psicosis disociativa. Los síntomas disociativos psicomorfos o somatomorfos son prominentes. La psicosis clínica en cuestión puede entenderse como una afección disociativa. Existe una disociación estructural y aparecen conductas significativas en la psicosis clínica en cuestión que el paciente no puede controlar. Estos 4 criterios abordan el carácter disociativo de la psicosis en cuestión, pero ¿qué define propiamente a esta psicosis como tal? En los casos de psicosis disociativa, de forma característica una parte de la personalidad, particularmente una P, ha perdido todo contacto con la realidad actual y está inundada de alucinaciones aterradoras. Las alucinaciones, que en algunos casos persisten durante semanas o meses, son en su mayoría de naturaleza visual o auditiva, y pueden corresponder a reviviscencias extremadamente intensas del trauma real o experiencias simbólicas extremadamente amenazantes derivadas de la traumatización primaria. La medicación antipsicótica no siempre es útil en estos casos, y la psicoterapia es el tratamiento de elección. Ello incluye descansar, reducir el estrés, educar a la víctima en calidad de pan en relación con la psicosis clínica y, de ser posible, contactar con las P's atrapadas en las alucinaciones aterradoras, seguido de la transformación y de la resolución de dichas alucinaciones y de los recuerdos traumáticos asociados. La psicosis en el TLP y el TDNE. También se han observado episodios psicóticos transitorios en pacientes con un TLP, pero no suele tomarse en consideración su posible naturaleza disociativa. No obstante, Lotterman señala que estos episodios se caracterizan por la presencia de síntomas disociativos psicomorfos y somatomorfos. El mismo autor también informa de que muchos pacientes de su muestra estaban traumatizados. Los síntomas psicóticos en el TLP pueden durar de semanas a meses, pero por lo general son de vida corta. Estos síntomas suelen ser refractarios al tratamiento médico, incluida la terapia electroconvulsiva, pero responden a la psicoterapia. La combinación de dichas características sugiere la presencia de una psicosis disociativa. La psicosis disociativa también puede manifestarse en pacientes con un TDNE. Anja, diagnosticada de TDNE y de psicosis disociativa, deambulaba durante días en una aparente confusión, dando pasos diminutos, con los pies y las rodillas hacia adentro y mascullando con una voz infantil: rojo, todo es rojo. La medicación, el descanso y el paso del tiempo no mejoraron su estado. Cuando el terapeuta se sumó a ella y se mostró de acuerdo en que todo en su mundo era rojo, también sugirió que tal vez algunos lugares podrían ser más o menos rojos que otros. Este enfoque finalmente ayudó a Anja a relacionar que el lugar más rojo era su ropa interior. Era la sangre a raíz de haber sido violada analmente a una edad temprana por un hombre que tenía los pies deformes y cuyo modo de andar la paciente había estado imitando. Esta revelación, junto con la actitud empática del terapeuta, llevó el episodio psicótico a su desenlace al cabo de unas pocas horas. En el caso de Anja, los contenidos de la psicosis disociativa correspondían a un aspecto de un suceso traumático tal y como era vivido por una P de corta edad. Sin embargo, como señalamos más arriba, los contenidos también pueden incluir experiencias fantaseadas de características alucinatorias, extremadamente ansiógenas y derivadas de una experiencia traumática de la vida real. Tales experiencias secundarias pueden incluir visiones inducidas por la culpa del tipo de ser perseguido por un diablo o un demonio, o de ser torturado en el infierno. Trastornos somatomorfos.
El DSM-4 reconoce dos trastornos principales que incluyen quejas y dificultades físicas que no tienen una causa orgánica. Tanto el trastorno por somatización como el trastorno de conversión se asocian a antecedentes de traumatización y a la disociación. Trastorno por somatización. La somatización aparece como parte de la psicopatología general de muchos pacientes psiquiátricos, pero es especialmente prominente en las personas crónicamente traumatizadas. La gravedad de la somatización generalmente correlaciona con la gravedad del trastorno de origen traumático y de los síntomas disociativos. El trastorno por somatización del DSM-4 requiere la presencia de numerosas quejas físicas antes de los 30 años de edad y la totalidad de los siguientes criterios durante el transcurso del trastorno: 4 síntomas dolorosos, 2 síntomas gastrointestinales, 1 síntoma sexual, 1 síntoma pseudoneurológico. Los síntomas demuestran ser funcionales o, en el caso de existir una causa médica, generan un malestar y una limitación que exceden lo que razonablemente cabría esperar. Ni el DSM-4 ni la CIE-10 señalan que la somatización pueda implicar una disociación somatomorfa, ni que los síntomas puedan ser de origen traumático. Por ejemplo, los síntomas pseudoneurológicos de los síntomas de conversión del DSM-4 son de naturaleza disociativa. Las características y trastornos adicionales del trastorno por somatización incluyen ansiedad y estado de ánimo deprimido, conducta impulsiva y antisocial, amenazas e intentos de suicidio, una vida caótica, además de trastornos relacionados con el consumo de sustancias y TLP, todos los cuales podrían estar asociados a la disociación estructural en algunos casos cuanto menos. Poco se sabe de la gravedad de los síntomas disociativos psicomorfos en el trastorno por somatización. Por comparación con un grupo de pacientes orgánicos, los pacientes somatizadores presentaban más amnesia disociativa. Los dos grupos refirieron niveles similares de despersonalización, desrealización, confusión de la identidad y alteración de la identidad. Desconocemos si existen estudios sobre la disociación somatomorfa en el trastorno por somatización. Es esencial que los clínicos indaguen la posibilidad de que un síntoma somático que no tiene una explicación médica pueda tener una naturaleza disociativa subyacente, porque el tratamiento de los trastornos somatomorfos depende de las causas subyacentes. La naturaleza disociativa de un síntoma somatomorfo únicamente se puede determinar cuando se demuestra que el síntoma se relaciona específicamente con una parte disociativa de la personalidad. Trastorno de conversión / trastornos disociativos de los movimientos y las sensaciones. Según el DSM-4, la característica esencial del trastorno de conversión es la presencia de síntomas o déficits que afectan a las funciones motrices o sensoriales voluntarias y que sugieren una afección neurológica u otra afección médica general. El DSM-4 no clasifica los trastornos de conversión como trastornos disociativos somatomorfos y afirma que, si la conversión y los síntomas disociativos se dan en un mismo sujeto, se deben hacer los dos diagnósticos. Así pues, el DSM-4 considera que los síntomas de conversión son diferentes de los síntomas disociativos. Sin embargo, sobre la base teórica y empírica de que disponemos debería considerarse que la naturaleza fundamental de las conversiones es disociativa. La denominación de la CIE-10 de trastornos disociativos de los movimientos y las sensaciones supone un avance a este respecto. La categoría engloba los trastornos disociativos motrices, las convulsiones disociativas, la anestesia disociativa y las pérdidas sensoriales, los trastornos disociativos mixtos y otros trastornos disociativos. Sin embargo, la CIE-10 no reconoce que la categoría de trastornos somatomorfos puede implicar una disociación somatomorfa profunda. Debería considerarse seriamente la categoría de trastornos disociativos somatomorfos de cara a las próximas ediciones del DSM y de la CIE. Los pacientes con un trastorno de conversión del DSM-4 presentan porcentajes elevados de disociación somatomorfa y psicomorfa, además de tener antecedentes de traumatización y acontecimientos vitales estresantes recientes. Los pacientes que presentan el síntoma disociativo somatomorfo de ataques pseudoepilépticos obtienen puntuaciones elevadas en disociación psicomorfa y somatomorfa, y un número sustancial de estos sujetos refieren antecedentes de traumatización. Los criterios del DSM-4 para el trastorno de conversión incluyen uno o más síntomas que sugieren un problema médico neurológico o de otro tipo. El inicio o la exacerbación de los síntomas aparece asociada a unos estresores o conflictos psicológicos. Si el síntoma no es provocado ni fingido intencionadamente, los síntomas no se limitan al dolor ni a una disfunción sexual, lo que indicaría más bien una somatización.
La comorbilidad de los trastornos de conversión incluye las llamadas quejas somáticas que no se corresponden con la conversión, los trastornos disociativos, la depresión mayor y los trastornos de personalidad. Los síntomas disociativos somatomorfos serían manifestaciones de partes disociativas de la personalidad, por rudimentarias que puedan ser. Así, los pacientes con trastornos disociativos somatomorfos tendrán un determinado nivel de disociación estructural y deben ser evaluados con objeto de identificar la posible presencia de otro trastorno de origen traumático tal como, por ejemplo, un TEPT, un TDN o un TDI, comorbilidad o espectros de síntomas y trastornos en las personas traumatizadas. Existe una considerable evidencia de que muchos sujetos traumatizados presentan una amplia gama de síntomas y satisfacen los criterios de toda una variedad de trastornos mentales, particularmente cuando la traumatización comenzó en la niñez temprana, fue de naturaleza interpersonal, incluyó una amenaza para la integridad física y fue grave y crónica. Muchas de las características descriptivas adicionales de los trastornos de origen traumático se describieron más arriba. Dichas características incluyen estado de ánimo deprimido, ansiedad y pánico, disfunciones sexuales, problemas de sueño, autolesiones, síntomas somatomorfos, impulsos agresivos, impulsos suicidas, y deterioro en el trabajo y en las relaciones personales. Los trastornos adicionales o comórbidos en el caso del TEPT, el TLP, los trastornos disociativos, la esquizofrenia y los trastornos somatomorfos incluyen la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, los trastornos por abuso de sustancias y los trastornos de alimentación. Los trastornos disociativos del DSM-4, sobre todo el TDNE grave y el TDI, tienden a incluir la comorbilidad más importante y extrema. Ahora bien, como señalamos más arriba, incluso los pacientes con un TEPT suelen presentar trastornos adicionales. Futuros estudios deberán explorar el grado en el que dicha comorbilidad se relaciona con la disociación estructural de la personalidad derivada de la traumatización. Comorbilidad, desregulación afectiva y disociación estructural. La amplia gama y el profundo solapamiento de síntomas y de trastornos que caracterizan a las víctimas de una traumatización, sobre todo cuando esta traumatización fue grave y crónica, sugieren que los diferentes síntomas y trastornos están estrechamente relacionados. Ante la diversidad de síntomas y trastornos, y la consiguiente dificultad en la precisión diagnóstica, los especialistas en el ámbito del trauma han planteado la cuestión de si no deberíamos concebir los problemas relacionados con las experiencias traumáticas a lo largo de un continuum. Van der Kolk y colaboradores sugieren un espectro de síntomas relacionados con la traumatización, incluidos los síntomas del TEPT, los síntomas disociativos, la desregulación afectiva, la somatización, la depresión y los problemas laborales y de relación. Otros autores proponen un espectro de trastornos relacionados con la traumatización que iría del TEPT al TDI. Si bien estas opiniones indican que existiría una relación mutua entre una amplia variedad de síntomas y de trastornos mentales, no parecen ofrecer un substrato común que explicara los vínculos existentes entre ellos. Al exponer sus ideas en relación con un espectro de síntomas asociados a la traumatización, Van der Kolk et al. hacen referencia a la labor tanto de Janet como de Nemia, que pensaban que reviste una importancia crucial prestar atención al papel desempeñado por la disociación. Pero Van der Kolk y colaboradores no explican cómo podría relacionarse la disociación con la totalidad de los síntomas del espectro que proponen. Chore considera que la desregulación afectiva es el substrato común de los síntomas y trastornos relacionados con la traumatización. Coincidimos con Chore en que la desregulación afectiva es una de las características principales de todos los trastornos de origen traumático, pero añadimos que en los sujetos traumatizados dicha desregulación se presenta habitualmente dentro del contexto de la disociación estructural. Otro tanto sucede con la falta más global de autorregulación que Van der Kolk considera como el efecto de mayor alcance del trauma psicológico tanto en niños como en adultos. Así pues, la regulación afectiva en las personas traumatizadas estaría asociada a determinadas partes disociativas de la personalidad. Ciertas partes de la personalidad pueden estar deprimidas y mostrar tendencias suicidas, en tanto que otras tienen estados de ánimo diferentes. Existe un estudio que señala esta posibilidad al advertir que si bien los pacientes con un TEPT padecen niveles de depresión similares a los pacientes con una depresión mayor, los pacientes con TEPT presentan una gama mucho más amplia de variabilidad en el estado de ánimo. En el TEPT, la P puede tener miedo, sentir pánico o consumir sustancias,
realizar conductas bulímicas o anoréxicas, y actos agresivos, o padecer síntomas somatomorfos tales como anestesia corporal, dolor localizado o parálisis corporal. Algunos de los síntomas y los trastornos se corresponden con la desregulación y el conflicto entre estas distintas partes y los sistemas de acción que mediatizan su funcionamiento. Por ejemplo, la desregulación puede derivarse de los conflictos entre partes agresivas, partes que tienen miedo y partes que buscan el apego. Algunas de tales partes parecen estar fuertemente mediatizadas por el sistema nervioso simpático y otras por el sistema nervioso parasimpático, lo que derivaría igualmente en la desregulación psicofisiológica. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo y la mente para la acción, mediando así en la defensa activa, como la huida y la lucha. Aumenta el ritmo cardíaco y estimula la secreción de catecolaminas. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático conserva la energía, dado que disminuye el ritmo cardíaco, aumenta la actividad intestinal y glandular, y relaja los músculos esfinterianos del tracto gastrointestinal. Actúa, pues, para invertir los efectos del sistema nervioso simpático. En resumen, proponemos que la disociación estructural de la personalidad constituye el substrato psicobiológico común, o cuanto menos uno de los substratos principales de los síntomas y trastornos de las personas traumatizadas. Nuestra teoría sugiere que el espectro de trastornos relacionados con la traumatización implica diferentes grados de disociación estructural. Esta hipótesis queda abierta a la comprobación empírica. Resumen. El DSM-4 y la CIE-10 incluyen trastornos que estarían relacionados por definición con sucesos traumáticos o que han sido relacionados con tales sucesos a raíz de la investigación y de la experiencia clínica. Sin embargo, los criterios de estos trastornos incluyen solo un pequeño subgrupo de entre la amplia gama de síntomas que aparecen en las personas traumatizadas. El DSM-4 califica eventualmente estos otros problemas de características y trastornos adicionales a los trastornos de origen traumático, pero esta calificación tan vaga no subraya los hallazgos consistentes relativos a la existencia de correlaciones significativas entre una gama de síntomas de origen traumático y el considerable solapamiento entre los diversos trastornos de origen traumático. Existe una amplia gama de trastornos mentales relacionados con experiencias traumáticas, tales como el TEA, el TEPT, el TEP complejo, el TLP, los trastornos disociativos del DSM-4, los trastornos psicóticos y los trastornos somatomorfos. Proponemos que cada uno de estos trastornos implica diversos grados de disociación estructural. Comprender este substrato tiene consecuencias de primer orden para el tratamiento.